Todo comenzó una noche, la noche en la que Jeffrey Woods, alias Jeff the Killer, enloqueció completamente y asesinó a sus padres y a su dulce hermano Lew Woods. Jeff se convirtió en un monstruo sin alma y con el puro deseo de matar. ¿Pero en serio había muerto su hermano Lew después de recibir múltiples cortes y puñaladas? No. El hermano de Jeff sobrevivió al brutal ataque. Lleno de rabia, fue capaz de resistir, deseoso de seguir con vida. Luego, todo se volvió negro y se desmayó, hasta que la policía lo encontró al borde de la muerte, junto a sus padres ya fallecidos. Lew pasó meses en coma en el hospital. Tras muchos trasplantes, operaciones y suturas, por fin se despertó. Al abrir los ojos le pareció ver un ángel, aunque en realidad era Susan, la enfermera encargada de cuidarlo. Ella se emocionó mucho al verlo. Llevaba muchos meses esperando su despertar. Hola, soy Susan. Ojalá te pongas bien. Te deseo la mejor de las suertes, dijo ella, susurrándole al oído. Fueron pasando los días y Susan siempre estaba a su lado, cuidándolo con una sonrisa. Lew no podía dejar de admirarla. Admiraba que a pesar de que él todavía no era capaz de hablar y apenas de moverse, ella había estado con él, sin desanimarse. Esto le daba fuerzas para seguir adelante. Sin duda, Lew se estaba enamorando. Lo que no sabía es que la bella enfermera también se había quedado prendada de él. Tras unos días, el médico entró en su habitación y le explicó que la operación que estaba a punto de realizar era muy delicada, pero que tenía mucha confianza en él porque era un chico muy fuerte. Entonces fue trasladado a la sala de operaciones. El cirujano le colocó una mascarilla y le dijo: Cuenta hasta 10 poco a poco. Pronto te dormirás y cuando despiertes te sentirás mejor que nunca. Lew contó tranquilo, pero cuando llegó a 10 todavía se sentía despierto. Quiso moverse, pero no pudo. Era como si su cuerpo se hubiera dormido, pero él no. Entonces sintió una fría cuchilla apoyarse sobre su pecho. La cuchilla empezó a cortar y el dolor resultó casi insoportable. Pero la cosa no había acabado todavía. Cada nuevo corte era más y más doloroso. No pudo evitar recordar a Jeff atravesándolo una y otra vez con su cuchillo diciéndole: «Shh, tranquilo, vete a dormir». Al despertar, lo primero que vio Lew fue a su ángel, Susan, con una hermosa sonrisa en la cara. Se sintió tan feliz al verla que consiguió saludarla. «Hola, Susan. Soy Lew. Espero que cuando salga de esto quieras salir conmigo». Ella empezó a llorar de emoción y aceptó sin dudarlo. Por fin llegó el día en que Lew se recuperó y esa misma noche quedó con Susan. Todo fue maravilloso, ella era perfecta para él. Pero Lew todavía no había superado el incidente con su hermano. Sintió que ir a su vieja casa le ayudaría a pasar página. Como le daba miedo ir solo, le preguntó a Susan si podía acompañarlo. Claro que sí, Lew. Haría cualquier cosa por ti. Cuando llegaron a la casa, la puerta estaba bloqueada, seguramente por la policía, para evitar que nadie se colara en ella. Entre los dos empujaron una vez, 2 veces, y a la tercera, la puerta se abrió con dificultad. Un fuerte olor a cerrado y a podrido emanaba del interior de la casa. Todo estaba muy oscuro hasta que poco a poco los ojos de la pareja se acostumbraron a la oscuridad, pudiendo así vislumbrar el horror provocado por Jeff. Los cuerpos habían desaparecido. Aún así, todo estaba lleno de manchas de sangre. La casa había acumulado una fina y densa capa de polvo. Para Lew era como vivir de nuevo el día en que su enloquecido hermano volvió a casa. Subieron las escaleras y cuanto más se acercaban a su habitación, peor era la escena. Hasta que llegaron a la entrada de su cuarto, que estaba rodeada de un cordón policial. Lew lo rompió en silencio y abrió la puerta. Su habitación era la peor. Había sangre por todos lados y en la pared del fondo podía leerse la frase: «Vete a dormir». Al leer esto se quedó helado. De repente cayó al suelo y empezó a gritar. No podía dejar de recordar cada cuchillada que Jeff le había dado. Volver a la casa había sido una mala idea. Lew no podía parar de pensar en su hermano. Lo escuchaba en su cabeza. «Shh, vete a dormir. Jeff, te veré en el maldito infierno cuando los dos hayamos muerto». Lew quería matarlo, acuchillarlo una y otra vez. Una enorme sed de muerte y venganza recorrió todo su cuerpo. Lew, cariño, ¿estás bien? Preguntó Susan desde las escaleras. Él agarró un cuchillo perdido en el suelo y corrió hacia la puerta, y allí estaba Susan, con su cara de ángel. Estuvo a punto de cometer una estupidez, pero ¿qué le había pasado en esa habitación? Consiguió tranquilizarse y los dos salieron juntos de la casa. Susan lo vio temblando y asustado. Yo cuidaré de ti hoy, le dijo con su preciosa sonrisa. De camino a casa, un ladrón les asaltó y le robó el bolso a Susan, haciéndole daño.
Una rabia inmensa se apoderó de Liu y quiso correr tras el atracador. Pero no una rabia normal. Era una rabia que lo incitaba a matarlo con sus propias manos. Deseaba hacerlo con todas sus fuerzas. Le dijo a Susan que se fuera yendo para casa, cogió el cuchillo y acabó con la vida del ladrón, apuñalándolo repetidas veces. Liu en ese momento se dio cuenta de que sus ganas de matar eran reales. Se había vuelto loco, no creía que pudiera pasar mucho tiempo más hasta que volviese a asesinar a alguien. Nadie volvería a hacerle daño a Susan nunca más. Pero no podía ir por ahí matando a todo el mundo. Él no era Jeff. Así que decidió solo matar a la mala gente. Pasó el tiempo y cada vez eran más y más los asesinados por Liu. Se compró un traje de cuero porque así era más fácil limpiarlo. Estaba harto de tener la ropa llena de sangre. Una tranquila noche salió a celebrar con Susan su aniversario a un restaurante. Liu estaba más enamorado que nunca, así que aprovechó y le pidió matrimonio. Obviamente, Susan dijo que sí. Todo parecía perfecto. Hasta que en la salida, un maldito llegó con un arma y disparó. Susan cayó. La ambulancia llegó demasiado tarde y Susan murió. Lleno de ira, arremetió contra los médicos que iban en ella. Si hubiesen sido más rápidos, quizás su ángel habría sobrevivido. Los asesinó a todos, pero esto no curó el dolor por la muerte de su amada. Así que cogió un bisturí, se cortó una sonrisa en la boca y luego se la cosió. Así, nadie podría notar que en realidad estaba sufriendo por dentro. Después se cosió la fecha de la muerte de Susan en el pecho, al lado del corazón. Así nunca olvidaría que este mundo cruel le arrebató lo único que amaba. A partir de entonces, Liu Wood se hace llamar Homicidal Liu y se pasea dando muerte a todo el que parece feliz, pues si él ya no puede serlo, nadie debería. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.